Hola, ¿qué tal? Un saludo especial a todos los seguidores de las redes sociales de CETIS Universidad. Mi nombre es Néstor Robles, soy el editor del programa editorial de CETIS Universidad y esta es la ventana editorial virtual, un espacio en donde compartimos nuestras novedades editoriales. En esta ocasión nos reunimos para hablar y discutir sobre el contenido de un libro que se titula Universidad y Pandemia, Reflexiones y Experiencias frente a la Contingencia. Este libro es coordinado por Liliana López León, Carlos González Palacios, David Ornelas Gutiérrez, y tiene la participación de varios docentes de CETIS Universidad, así como también varios miembros del semillero de investigación de CETIS. Nos acompañan ellos, además de Jorge Ortega, el coordinador general del programa editorial, y Alberto Gárate Rivera, vicerrector académico del Sistema CETIS Universidad, a quien le cederé la palabra para que nos diga un mensaje, ¿no?, sobre este libro. Saludos a todos los colegas con un gran beneplácito. Estamos trabajando ya en la parte final y la presentación de un libro cuyo título Universidad y Pandemia viene a sumarse a la serie de reflexiones que en el ámbito académico de las instituciones de educación superior son indispensables. Estas conversaciones, estos diálogos sobre lo que está ocurriendo con la pandemia y también con la educación dentro de este entorno de pandemia. Es un libro que hay que festejar dentro del marco del programa editorial de CETIS Universidad, que nuevamente emerge de este programa las plumas analíticas de los académicos de la institución, proponiendo un texto, una obra donde las reflexiones y las notas y el análisis están pues a la orden del día, ¿no? O sea, lo podemos encontrar en cada una de las páginas de este libro. Pues una de las tareas esenciales de la universidad, que es el pensar y el producir conocimiento, el producir ideas, se cumple nuevamente con este libro, y por tanto yo felicito efusivamente el trabajo de David Ornelas, de Liliana López y también de Carlos González por coordinar los esfuerzos de un conjunto de académicos interesados en plantear esas ideas en este libro. Lo mismo que al programa editorial encabezado por el doctor Jorge Ortega y por Néstor Robles, que como siempre hacen un trabajo de corrección de estilos y de edición siempre digno de festejarse. Pues felicidades, y a la espera de que este producto, este libro, salga lo más pronto posible para que todo el mundo podamos, por lo menos en el entorno universitario, darle una buena leída y ojalá que tenga la mejor de las acogidas. Felicidades nuevamente. Pues bien, agradecemos el mensaje de Alberto Gárate, vicerrector de CETIS Universidad, y nos gustaría escuchar algunas palabras de Jorge Ortega, el doctor Jorge Ortega, que también nos acompaña en torno a esta obra, ¿no?, que nos reúne. Buen día a todos los que nos escuchan en la intimidad de sus pantallas. Les agradecemos de antemano escuchar esta cápsula informativa sobre una importante novedad editorial del CETIS Universidad. La coordinación editorial del CETIS Universidad, de la cual soy titular, se dio a la tarea, junto con la Vicerrectoría Académica de esta institución, de desarrollar una aproximación al tema de la pandemia en relación con la educación superior, que es finalmente el giro y la vocación de la actividad de CETIS Universidad desde 1961, como lo saben quienes nos escuchan. Ante ello, se establecieron distintos ejes o líneas de acercamiento a la pandemia desde la perspectiva de la pedagogía, pero también desde la perspectiva de el profesorado frente al aula y frente a sí mismo. De manera que este libro contiene no únicamente
testimonios de cómo es que este primer año de la pandemia del COVID-19 fue sobrellevada desde la enseñanza, sino también contiene algunos testimonios de cómo es que los profesores supieron también sobrellevar consigo mismos a través de distintas secuelas que tienen que ver ya con habernos puesto contra las cuerdas, que fue la emergencia sanitaria de 2020, de modo que escucharemos y leeremos no solamente visiones especializadas sobre las metodologías que tuvieron que adaptarse a estos cambios inesperados, sino también algunas reacciones de carácter humano, de carácter personal, en torno a este proceso fundamental del desarrollo de una comunidad que es la educación superior. De manera que este libro de Universidad y Pandemia, Reflexiones y Experiencias desde la Contingencia, se suma a la colección editorial de la Cátedra de Educación y Valores, y desde ahí pretende ofrecer una visión que esperemos sea útil no solamente para los profesores de CETIS Universidad, sino para todos los que ejercen la docencia desde cualquier frente. Y en ese sentido, creo que es un documento valioso que se suma a también otros esfuerzos similares que han podido desarrollar otras universidades de México y del extranjero, y que pueden ser tomados como un termómetro de cómo es que la educación superior, pese a las adversidades, no renunció a su misión, a su tarea esencial de formar personas, de formar ciudadanos, aún frente a la adversidad de las circunstancias. Bueno, sin más, quisiera ahora ceder la palabra a los coordinadores de esta publicación que ya se encuentra circulando entre nosotros. Buen día y muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, Jorge, por esta semblanza y esta presentación. Pues a continuación vamos a escuchar en la voz de los coordinadores de este libro que nos comenten contexto y el contenido que está presente en Universidad y Pandemia. En primera instancia voy a leer una breve semblanza de cada uno. Nos acompaña Liliana López León, doctora en Medios, Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de Barcelona, y es profesora de tiempo completo en CETIS Universidad en Campus Mexicali. También está con nosotros Carlos González Palacios, doctor en Educación por la Universidad Iberoamericana. Es el director de la Escuela de Humanidades y profesor del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de CETIS Universidad en Campus Mexicali. Y también David Ornelas Gutiérrez, doctor en Ciencias Educativas por la Universidad Autónoma de Baja California, profesor de tiempo completo en el área de Humanidades y coordinador académico del doctorado de Educación de CETIS Universidad en Campus Ensenada. Entonces, sin más, les cedo la palabra. Comenzaríamos con Liliana López. Bienvenida, saludos. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los seguidores y de la comunidad CETIS, de los espacios virtuales. Soy Liliana López León. Gracias por la presentación, Néstor. De hecho, los capítulos de los que me gustaría hablar, los tres pertenecen a la Escuela de Psicología por sus autores. El primer capítulo se nombra La Escuela desde casa, las emociones de los estudiantes universitarios de psicología en la pandemia. Sus autores son la maestra Daniela Díaz, la maestra Ivonne Guerrero y una servidora. Es un capítulo en el que se hace un estudio exploratorio y a partir de los datos que se obtuvieron del análisis de palabras dichas por los estudiantes de psicología a partir del confinamiento y la incertidumbre causada por la pandemia, qué tipo de emociones estaban experimentando y qué consecuencias tenían en sus hábitos. Y bueno, a partir de este estudio exploratorio se realizó una reflexión
que a su vez llevó algunas líneas y propuestas de intervención que se han llevado en la propia escuela, ¿no? En nuestra propia universidad. El segundo capítulo del que me gustaría hablar se llama Cambios en los patrones de los hábitos y calidad de sueño en estudiantes universitarios durante la pandemia. Este quinto capítulo está coordinado por el doctor Daniel Álvarez, que lleva a cabo una línea de investigación preexistente antes de la pandemia. Ya se exploraba en CETIS Universidad el impacto de la calidad de sueño y la salud mental. Este capítulo realiza un seguimiento en estudiantes universitarios de CETIS y también hace unas propuestas, ¿no? El tercer capítulo, Pandemia y Deporte, factores psicoemocionales y motivación en deportistas ante situación de aislamiento social por COVID-19, es un capítulo coordinado por el doctor Josman Espinosa, y en él participan también alumnos que están en el semillero de investigación y también algunas exalumnas. Este capítulo es muy valioso en parte porque comúnmente el deporte se considera un área que está fuera de los estudios universitarios, o digamos no pertenece a lo científico o a lo académico, pero nuestra comunidad, que se caracteriza pues por tener distintos tipos de actividades, y luego lo verá en otro capítulo en el que también está mencionado el arte, en este caso se explora qué pasó con los estudiantes que dedicaban parte de su tiempo, o bien que eran figuras, ¿no? Representantes de CETIS en distintos deportes. Aquí también se estudian las emociones y, digamos, se hace una recogida de lo que piensan los estudiantes deportistas. Y ese sería el sexto capítulo. Muchas gracias, Liliana, por este resumen de algunos de los capítulos que contiene este libro. Me gustaría escuchar o ceder la palabra a Carlos González para que nos platique. ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos los que nos escuchan por estas redes virtuales? Para mí fue un placer y un honor haber sido invitado a coordinar este esfuerzo de reflexión por parte de profesores y alumnos de CETIS Universidad en sus 3 campus para tratar de entender, comprender y reflexionar en torno a los cambios que la pandemia provocó en términos personales, pero también en términos institucionales. Yo voy a reseñar 3 de los capítulos, empezando por el capítulo 1, llamado El reto de la transición a la vida universitaria para los alumnos de nuevo ingreso durante la pandemia, realizado por los profesores Susana del Pilar Rubalcaba Álvarez y el doctor Josman Espinosa Gómez. Ellos en su reflexión tratan de explorar cómo fue este paso tan importante para todo ser humano que significa entrar a la vida universitaria, sobre todo en tiempos de pandemia, en donde no tuvieron la posibilidad de pisar la instalación física. Es decir, se sumó a la incertidumbre por empezar la vida de educación superior todo lo generado a partir de la pandemia y sus restricciones. Ellos partieron de la premisa de que CETIS había hecho lo posible por generar una plataforma llamada CETIS, el modelo CETIS Flex 360, que permitiría suplir algunas de las necesidades educativas que habían sido postergadas por la pandemia, como es la presencialidad. Hicieron una exploración a partir de las emociones, la creación de identidad, cómo se sentían los alumnos al participar en clases síncronas y asíncronas, y concluyeron que lo que CETIS preparó fue exitoso en términos de cómo pudieron entrar a la vida universitaria, obviamente debido a las restricciones, en una experiencia limitada, restringida, y sin embargo, pues provechosa, según los testimonios que pudieron recoger a partir de un cuestionario que fue contestado por 135 alumnos. El segundo capítulo que me toca reseñar es el realizado por su servidor, Carlos González, y la maestra y doctora Liliana López León, llamado La responsabilidad de humanizar la mediación tecnológica, las humanidades frente a la pandemia.
En este capítulo, lo que pretendimos hacer, tanto la doctora Liliana López como su servidor, fue generar una reflexión teórica sobre un proceso iniciado no a partir de la pandemia, sino desde antes, de aceleración tecnológica o de desmaterialización de la educación generada por las tecnologías que poco a poco iban ganando terreno en el ámbito educativo, y que a la llegada de la pandemia, pues ese proceso se aceleró. Tratamos de ir a través de autores y a través de, concretamente, sociólogos y filósofos que reflexionan en torno a cómo la mediación tecnológica, para ser exitosa en términos humanos, requiere tomar en cuenta la escala humana o la proporción humana, lo cual nos implica ser consciente de nuestras fragilidades y también tomar en cuenta cómo nuestro cuerpo, nuestro límite, se ve involucrado en una dinámica en donde no siempre es respetado. Finalmente, el último de los capítulos que quiero comentarles es el llamado Transformación de las experiencias culturales de la presencialidad a la virtualidad, de los profesores Michelle López García y Pablo Muradas González Franco. Estos profesores participan en el Campus Tijuana, en el área de talleres culturales, y su propósito fue dar cuenta del proceso que vivieron los talleres culturales en su transición de la presencialidad a la virtualidad. Como ustedes sabrán, los talleres culturales son experiencias enteramente físicas, es decir, en donde el cuerpo de los participantes, y no con esto quiero caer en un reduccionismo acerca de lo que es el ser humano, pero la presencialidad es imprescindible, ¿no? Es decir, si había algún reto en términos de educación, lo iban a tener los talleres culturales. Y sin embargo, lo que nos describen ambos profesores en su escrito es cómo CETIS Universidad pudo, a través del esfuerzo, la dedicación, la paciencia, tanto de profesores como de alumnos, de poder hacer una transición exitosa. Este escrito recoge la experiencia de tanto alumnos como profesores en su experiencia, vuelvo a repetir, emocional, intelectual, cognitiva, de cómo pudieron transitar de la vida real, de la presencialidad, a la virtualidad. Y en él escuchamos de viva voz cómo para alumnos y profesores el arte fue un remanso de descanso, un remanso en donde pudieron encontrar a través de las diversas actividades espacios de reflexión, espacios de protección, de una especie de morada emocional, y me parece a mí que como tal es una experiencia digna de contar y de reproducirse en las demás escuelas que sufrieron esta transición tan abrupta de la presencialidad a la virtualidad. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan. La verdad es que les invito a que transiten por el libro y lo descubran entre sus voces y sus reflexiones. Muchas gracias. Finalmente, me gustaría ceder la palabra a David Ornelas también para que nos platique del resto del contenido de este libro. Gracias, Néstor. Gracias a quienes siguen esta cápsula de la ventana editorial virtual. Para mí, al igual que Carlos y Liliana, fue una experiencia interesante, enriquecedora, novedosa, participar en la coordinación de esta obra. Y me gustaría platicarles un poquito acerca de otros dos capítulos que pueden encontrar dentro del libro. El primero de ellos, que lleva por título La incertidumbre representa la vida, escrito por José Luis Bonilla Esquivel y Melanie Montes Silva, profesores y gestores educativos de CETIS Campus Tijuana. En este capítulo ellos le dan voz a los estudiantes de la maestría en educación del Campus Tijuana, quienes hablan de su experiencia, sus experiencias durante la pandemia. Este capítulo presenta testimonios de 5 estudiantes, Nancy, Adán, Berenice, Carlos y Alejandra, por sus seudónimos, quienes relatan cómo la pandemia ha impactado su vida no solo en el aspecto académico, sino también en lo laboral, lo familiar y lo personal.
Los autores del capítulo recabaron estos testimonios a través de un cuestionario abierto donde se les invitaba a escribir en forma de relato sus experiencias y fue de respuesta voluntaria. Las respuestas que recabaron los autores las analizaron a través de la técnica de análisis de contenido cualitativo, a partir de la cual formaron dos grandes categorías o dimensiones de información: las experiencias de los estudiantes en la pandemia relacionadas con la vida académica y laboral, y la otra categoría, los aspectos del impacto de la pandemia en la vida personal. Hay muchos hallazgos relevantes que se comentan en el capítulo, que es este breve estudio cualitativo, en el que los estudiantes hablan de las renuncias, de los sacrificios, de las pérdidas que ha conllevado vivir una pandemia, pero también, además de esto, hablan de las oportunidades y los aprendizajes. Por ejemplo, la oportunidad de ahorrar tiempo para no trasladarse al campus para tomar clase, la oportunidad de estar cerca de la familia, la oportunidad de realizar otras actividades que anteriormente no podían hacer, y de aprendizajes que tienen que ver con aspectos muy humanos como conocerse a sí mismos, valorar la vida misma, la salud, y entender que la vida está atravesada por la incertidumbre, y de ahí el título del capítulo. Por otro lado, en el capítulo El relato de un docente en días de otoño, escrito por Luis Oviedo Villavicencio, podemos encontrar la perspectiva de un docente universitario con 35 años de experiencia en las aulas. El profesor Luis narra, con un estilo ameno y cercano a lo literario, cómo fue su experiencia durante la contingencia y su tránsito de las aulas físicas a las aulas virtuales. En este capítulo nos relata cómo se preparó para vivir esa transición, las transformaciones que realizó en su práctica docente, cómo tuvo que armar prácticamente un estudio de grabación en su casa para poder continuar realizando sus clases. Asimismo, también nos relata cómo fue invitado a participar en el diseño de un modelo de continuidad académica para poder seguir ofreciendo el servicio educativo CETIS Universidad, y que tuvo impacto pues en todos los profesores universitarios. Pero sobre todo en este relato, Luis Oviedo nos comparte sus pensamientos, claro, sus vivencias, pero también su manera de entender la educación, y nos habla de retos y de cuestiones tan específicas como dar clase frente a una pantalla donde hay un conjunto de cuadros negros que tienen solamente el nombre del estudiante, y él relata que dar clase con las cámaras apagadas es como predicar en el desierto. Entonces, este libro, este capítulo nos ofrece esta perspectiva muy personal frente a lo que representa educar en tiempos de pandemia, y nos genera un conjunto de reflexiones que interpelan lo que nosotros mismos hemos vivido. Al igual que Carlos, yo los invito a que se den la oportunidad de leer estos capítulos, en donde nosotros mismos nos podremos encontrar identificados en las voces de los estudiantes y de los profesores de CETIS Universidad. Finalmente, sin planearlo, este libro sale a la luz a un año del confinamiento, ¿no? A partir de la pandemia. Después de este año y después de conocer el contenido de este libro y a partir de su experiencia, ¿no? Como docentes en esta virtualidad, me gustaría concluir con alguna reflexión, ¿no? De su parte. ¿Qué aprendimos, ¿no? En este año, durante esa pandemia, y cuál es el panorama que se avecina en el regreso a la presencialidad? Creo que es una pregunta interesante porque nos la hemos planteado durante más de un año, y además ha cambiado la respuesta se ha transformado durante estos meses. Yo creo que algo valioso que queda como reflexión a partir de ver que estos capítulos son diversos y que apuntan a distintas áreas donde impactó la pandemia. Yo me llevo el aprendizaje de que
todavía nos falta mucho por hacer, es decir, todavía nos falta conocer mucho más. Estamos viendo solo una parte todavía. Y aunque hay menos incertidumbres, creo que el haber planteado una reflexión en torno a la pandemia y el confinamiento y cómo esto se manifiesta en la educación superior y en otras áreas, creo que nos pone a pensar en lo que creíamos dado por hecho o lo que creíamos que estaba bien. Posteriormente veremos que a la vuelta a las aulas, que esperamos sea posible próximamente, a la vuelta a la presencialidad, veremos algunos cambios. Yo creo que a partir de esta enseñanza de la distancia apreciaremos mucho más el contacto humano, pero también hemos revisado nuestras áreas y nuestros puntos a mejorar como profesores y educadores. Sí, personalmente, a un año de iniciada esa retirada de las aulas, a mí lo más valioso que rescata el libro, me parece, es la vivencia desde la humanidad de los diferentes actores y estudiantes, alumnos, profesores, que a partir de pues, la experiencia propia describen cómo es que lo vivieron. Me parece que esta parte de partir de la persona es fundamental y quien vaya a leer el libro, quien vaya a abrirlo y empezar a transitar sobre sus capítulos, descubrirá que está contada, aunque no en primera persona, pero sí podrá descubrir esas historias que vale la pena retomar porque casi siempre lo macro nos hace perder lo micro, ¿no? Y me parece que a un año de la pandemia lo que nos queda en retrospectiva es que mientras se generen las estructuras de acogida y mientras haya ese interés por el contexto desde el cual se vive cualquier fenómeno social, saldremos avante, ¿no? Es decir, ¿qué viene adelante? Pues vienen retos muy importantes, regresar al aula, pero es un regreso distinto, es un regreso donde hay desconfianza, pero también hay esperanza de que las cosas regresen a una normalidad parecida a la anterior. Viene también algunas preguntas, ¿no? ¿La escuela se transformará? Es decir, ¿este cambio fue algo coyuntural o se quedará? Creo que las preguntas serán más interesantes que las respuestas, pero me parece que la vida en general eso es lo que es, ¿no? Son instantes que nos generan preguntas y que conforme uno va tratando de responderlas, va encontrando otros cuestionamientos. Así que desde mi perspectiva les hago nuevamente una atenta invitación a que descubran en este libro su propia experiencia. Gracias por la atención y esperamos vernos en otros momentos. A mí me gustaría, además de señalar que coincido plenamente en lo que han señalado Carlos, Liliana, y que no es fácil llegar a una única conclusión sobre lo que hemos aprendido a lo largo de la pandemia, pero sí me permitiría resumirlo en una palabra, que es resiliencia. Y aquí voy a tomar prestada la voz de estudiantes de este capítulo que yo les hablaba anteriormente, el capítulo escrito por Melanie Montes y José Luis Bonilla, en el que ellos dicen: la pandemia ha traído cambios, aprendizajes, sinsabores y pérdidas. Los estudiantes hablan de estos cambios, los testimonios de ellos son diversos, recogen desde reacciones emocionales ante lo que se avecinaba en el momento del inicio del confinamiento, pero también hablan de sus reflexiones, de sus aprendizajes y crecimiento personal. Sin embargo, algo muy llamativo es que ninguno de ellos habló del miedo, de preocupaciones extremas o frustraciones excesivas. ¿Por qué? Porque lo que caracterizó a estos estudiantes fue su capacidad de superar las adversidades y ser propositivos ante lo que estaban viviendo. Aquí, dicen los autores, esto es un testimonio pues, y un registro de su resiliencia. Así que por eso yo pienso que, y mi propia experiencia con mis estudiantes y en mi vida familiar y personal, creo que hemos sabido, frente a unos tiempos muy duros, muy difíciles, resistir, perseverar, ser resilientes. Entonces yo creo que, al menos en el caso de CETIS Universidad,
hemos demostrado que somos una institución, una universidad resiliente, pero no creo que seamos la única. Y eso a mí me complace mucho, eso creo que, como decía Carlos, es sinónimo de la esperanza, de que aunque haya transformaciones importantes a partir de ahora en la vida social y en la vida académica, podemos seguir adelante. Finalmente, me gustaría cerrar esta cápsula informativa sobre la novedad editorial de Universidad y Pandemia, reflexiones y experiencias frente a la contingencia, agradeciendo a los coordinadores de esta edición, a Liliana López León, a Carlos González Palacios y a David Alejandro Ornelas Gutiérrez, por haber llevado a cabo esta obra en un tiempo récord de unos cuantos meses, de unas cuantas semanas, tomando en cuenta que este libro es un libro escrito precisamente contra el tiempo, toda vez que obligaba a realizar una lectura, si bien no apresurada, sí a la luz de los acontecimientos de la emergencia sanitaria que esperemos se vayan atenuando poco a poco. Asimismo, queríamos cumplir un año de trabajar en estas condiciones a las que nos ha obligado esta pandemia, con una reflexión generalizada de los 3 campus de CETIS Universidad que nos permitiera ofrecer una visión fidedigna de cómo es que en estas 3 ciudades en las cuales CETIS tiene puesta su pica, en Mexicali, en Tijuana y en Ensenada, habían sobrellevado la emergencia sanitaria no únicamente por sí misma, es decir, en el plano personal, sino también en relación con la práctica educativa. De manera que, pues, no me queda sino desear que esta obra llegue a feliz puerto en la medida que gane lectores, pero sobre todo en la medida que nos orille a reflexionar y sobre todo a discutir los elementos de la educación en el presente y en el futuro a partir de estos cambios que implicará sin duda la pandemia del COVID-19 que ha paralizado al mundo durante 365 días. Bien, pues muchas gracias Liliana, Carlos, David, Jorge por su participación y por la semblanza de este libro, Universidad y Pandemia, Reflexiones y Experiencias frente a la Contingencia, que próximamente estará disponible tanto en versión digital como en versión impresa. Les pedimos que se mantengan pues, al tanto y visiten nuestro sitio oficial del programa editorial para que conozcan esta y otras novedades que tenemos preparadas durante este año. Sin más, me despido. Mi nombre es Néstor Robles y esto fue La Ventana Editorial Virtual. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Hasta luego, gracias.